Muy buenas noches, muy buenos días, muy buen diciembre al país y al mundo, y a Juan TH también. Aquí está, ¿qué hay? Aquí estamos, bienvenidos todos. Dime, todas. dime algo, dime algo, ven. No, hay pocas cosas. Realmente cuando tú caminas, cuando tú sales al interior. No camines ni salga, que esto está imposible. La calle y la carretera están imposibles. Sí, pero hay una ola ¿De qué? política Ah, sí, que claro. beneficia ampliamente al PRM, a la Alianza, Sí. a los candidatos, Sí, a Luis Abinader, ahí vi una encuesta muy buena el Centro Económico del del Cibao. Centro Económico del Cibao. Aquí la tengo, dice, ¿dónde está? Ah, sí. El Centro Económico del Cibao dice que si las elecciones presidenciales fueran hoy, Luis Abinader lograría un 42% de los votos, Gonzalo Castillo 24.9% y Leonel Fernández 23.5%. Oigan esto. Mira, yo conversé con Leonardo Aguilera, que es el que hace la Sí, encuesta, el que dirige esto. Sí. y me dio algunas explicaciones de algunas variantes posibles, como el caso de Leonel Fernández con relación a Gonzalo Castillo. Dice que como un líder tan importante en un partido nuevo, él podría subir al segundo lugar. Y Leonel Fernández. Leonel Fernández al segundo lugar y Gonzalo Castillo bajar y quedarse definitivamente En tercer lugar. tercer lugar. Ese es un escenario No creo posible. tanto eso. Yo tampoco. Yo creo que lo que puede ocurrir es que se mantenga en la cima el PRM, Luis Abinader, sí. y Gonzalo, como tiene el respaldo del Estado. La burocracia, la masa clientelista, Exacto, en fin, olvídate. Exacto. Que Eso le garantiza una votación aceptable, por supuesto, aunque no sea primer lugar en las elecciones, pero sí una buena votación. De hecho, esa misma encuesta de Aguilera dice que en un eventual escenario, Luis ganaría ampliamente y se quedaría con apenas un 32% Gonzalo. Ajá. Un 32%. Lo que yo digo es, lo planteo, es evitar la segunda vuelta. Sí, eso es importante. Hay que trabajar para evitar la segunda vuelta. Eso es importante. Y en el fin de semana pasó algo que nosotros no habíamos comentado. ¿Cuál? En la candidatura de Carolina Mejía. Acuérdate que nosotros trabajamos pero hasta el jueves. Un poco adelantamos la posibilidad, ¿te acuerdas? Sí, pero no era un hecho todavía. Correcto, pero ya ella es candidata a la alcaldía de Santo Domingo. Eso le retribuye al PRM una garantía de buena votación en el Distrito Nacional. Porque esa pareja, Faride, Carolina, mujeres, en un momento en que hay una gran emergencia del movimiento feminista, la ciudadanía está muy sensibilizada ante los derechos de la mujer, yo pienso que eso es muy favorable. Dice la encuesta, esa encuesta que no apareció en la publicación el día de hoy, pero dice la encuesta de Aguilera que Carolina Mejía será la alcaldesa en la capital, la senadora Faride, y que quien no tiene nada que buscar ahí es Domingo Contreras, porque en todo caso Johnny Ventura, que es el candidato a la Fuerza del Pueblo, tiene un mayor porcentaje y le quita a Domingo posibilidades. Es muy probable que así sea. Mira, no sé si hicimos aquí el chiste, el mejor chiste que yo he escuchado en mucho tiempo. No recuerdo si lo hicimos, creo que no. Cuando le preguntaron a Danilo Medina por un lado y a Gonzalo Castillo por el otro, que según confesiones del abusador en Colombia, que fueron filtradas, y sabemos que las filtraron los yanquis, indudablemente, el abusador había puesto alrededor de $2 millones en la candidatura de Danilo y una gran cantidad también en la de Gonzalo Castillo. Cuando le preguntaron a Danilo y a Gonzalo por separado, dijeron, sí, es cierto que él colaboró, pero yo no sabía que él era narcotraficante. Entonces yo cuando vi eso, yo me reí, porque óigame,
si hay un personaje en este país, siempre, toda la historia dominicana, que no puede darse por ignorante de nada, absolutamente de nada, es el presidente de la República. Miren, al presidente de la República le llega prácticamente todo en este país. No hay forma. Además, ¿tú crees que si a mí me llega un individuo, que yo estoy en campaña por lo que sea, y me llega un individuo con unos cuartazazazos, y yo no voy a averígame quién es ese hombre que me trajo esos cuartos? 2 millones de dólares son 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Que él no sabía que era narco. Pero el simple hecho de que le ofreciera esa cantidad de dinero ya, de inmediato eso dispara los resortes de la investigación en torno al individuo. Entonces ni el DNI, ni la DNCD, ni la policía, ni nadie sabía que César, el abusador ese que estaba poniendo esa cantidad extraordinaria de dinero en la campaña de Danilo, era un narco. Pero bueno, el procurador dijo que tenía 20 años. Ajá. Que César tenía 20 años. 20 años. Traficando con drogas. Así es. Y lo ignoraban que era de narcotraficante. Y era el dueño de todas las discotecas importantes del país. No, hombre, todos los no, centros no. nocturnos del país. Eso es verle la cara de él estúpido. era el que financiaba a los mamberos. Claro. A estos artistas de calle, como dicen. Eso es verle la cara de estúpido a todo este pueblo. Pero bueno, yo me reí. Pero eso no importa, porque el presidente del PLD dijo que aceptó dinero de Odebrecht y que se lo dio al partido que él preside ahora. Y no pasó nada. Sí, sí. Verdad que cuando lo metieron preso, él se defendió así. Danilo sabe que esos cuartos no eran para mí, sino para la campaña. Y si me dejan, y si caigo, hablo. Ah. Ay, qué cómicos son, la verdad que son cómicos. No, porque este es el país de las indulgencias, el país de la impunidad, donde esta gente hace lo que les da su gana. Qué barbaridad. Sabiendo de que nada les ocurrirá. Mira una cosa que te quiero preguntar. ¿Tú crees que los 26.000 policías que están siendo repartidos en todo el país para garantizarnos tranquilidad en las Navidades van a mantener tranquilo este país? Dime. No, yo preferiría que pusieran 2 o 3 mil, nada más, Ajá. en la coordinación del tránsito, Ajá. para evitar el caos Ajá. que hay en las calles de la ciudad de Santo Domingo, Sí. y de Santiago y de otros lugares. Qué barbaridad. Porque señor. cuando yo voy a esos policías no sé si me van a atracar o me van a defender. Lo más probable es que te atraquen. Mientras dure el doble sueldo, abundarán los atracos de todo tipo, incluyendo los atracos policiales. Porque imagínate tú. El Tribunal Constitucional, Juan, conoció 2 acciones directas de inconstitucionalidad que procuran la nulidad de las disposiciones de las leyes electorales que prohíben a una persona que se presentó como candidato pueda ir por otro partido en el mismo evento electoral. Los jueces del tribunal otorgaron un plazo de 3 días a las partes para que, presenten sus escritos y bla, bla, bla. Así que ya tú sabes, yo no creo que eso vaya para ningún lado. No creo que el Tribunal Constitucional, ni ningún tribunal en este país, vaya a prohibirle a Leonel Fernández que sea candidato. Lo dudo mucho. De todas maneras, el tribunal tiene que actuar prontamente. Sí, prontamente. Está bien, pero no creo que lo hagan. No creo. Hay un problema, y es que el plazo dado por la Junta Central Electoral para la inscripción de los candidatos municipales no se ha cumplido, a pesar de la prórroga que se venció el viernes. Ajá. Todavía, en muchos municipios y distritos, eso no se ha completado. El partido que más problemas tiene con eso es el PRM. Entonces, al preguntarle a la Junta sobre el particular, ¿qué hacer al respecto? No puede dar otra prórroga. No puede dar más prórroga ya. Estamos a ley de 68 días para la Porque ya se venció el plazo. Claro. Se dio una prórroga y no obstante, y ya continúa. No se debe dar más prórroga, ¿no? Eso es totalmente absurdo. Igual que con el asunto este de los marbetes. Todavía hoy, el 40%, óigame bien, el 40%. No habían sacado los marbetes.
de los dueños de los vehículos no me han sacado su marbete, cuando tenemos 3 meses en esto. Y usted lo puede hacer por internet, hay tantas facilidades para esto. Yo lo hice por internet, me llegó a los 2 o 3 días, me llegó a mi Claro. casa. Un mensajero me lo llevó. La gente tiene por costumbre, por cultura, dejar todo para el último día. Y después hay una cola enorme, una Sí. dificultad. 12,000 pesos va a tener que pagar de multa Así es. el que no sacó su marbete. Bueno, ya están advertidos. Ojalá que hagan caso. Y pues se vence ahora. Ajá. Bueno, partidos, dice esta nota, Juan, han llegado a cierto nivel de consenso para auditar equipos de las primarias. Así lo confirmó el delegado político del Partido Reformista, Tácito Perdomo. Tácito Perdomo. Juan, la gente no sabe que Tácito Perdomo fue un militante allá en los años 60 del MPD, en absoluta clandestinidad. Tuvo Acuérdate. 14 de junio, luego tuvo el 14 PLD, de luego junio. tuvo el BAE, Claro. incluso Una militancia de izquierda. tuvo tremenda. problemas, muchos problemas, Claro que sí. persecuciones y Sí, arrestos sí, y sí. demás. Sí, sí, sí. Tácito era un hombre, bueno, Tácito es el padre de uno de los abogados Sí, claro, porque estuvo constitucionalista, casado con Margarita. con Margarita Cordero y Yacef. Ajá. Yacef Perdomo es hijo de ellos. Sí, claro. Claro. Entonces, De Tácito, perdón. y hoy Tácito es Hace muchos años que Tácito está como sí, sí, vocero, del delegado del Partido Reformista. Reformista. Hace muchos Pero años. si a mí me lo hubieran dicho, entonces yo no lo hubiera de ningún modo ni imaginado. Pero bien, Buena Tácito persona, buena- es buena muy bueno, perso- buen buena amigo. persona, Tácito, Tácito. delegado del Partido Reformista, dice que ya, pero que su organización ha quedado claro que ese estudio que ha hecho una empresa que él no identificó solo corresponde al proceso pasado. Una empresa hizo un estudio, pero que para poder usar este sistema en las elecciones del 2020 hay otras peticiones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de unas elecciones muy complicadas, señores. ¿Cómo nos hemos complicado la vida con las elecciones en este país? Óyeme, primaria por un lado, elecciones municipales por el otro. Óyeme, no. Y la otra, presidencial, senatorial, diputado. Qué Y barbaridad. posiblemente otra, Y tal vez una segunda vuelta en la otra. Claro. Imagínate. con todas sus consecuencias y todos sus costos. Imagínate. Bueno, ojalá que nos vaya bien. Ojalá que nos vaya bien el año que viene. ¿Sabes que hay un tema que yo quería tratar y es el de la circunvalación de Baní? Entrar a Baní, Que es importante que se haga rápido ya. no, Danilo lo ofreció en su primer mandato Ajá. como una prioridad. Y todavía no lo han hecho. Va a terminar el gobierno y no lo ha hecho. No ha hecho la circunvalación. Pero ¿Qué no, ocurre? no empezaron ya. No ha empezado. Oye, eso. Han dado el primer Picasso. Se ha puesto incluso hasta en el presupuesto. Claro. Luego lo sacan. A uno no tener que entrar a Baní, salir por allá. Pero oye, entrar a Baní y salir como que va para Asua, va Sí, para... sí. te toma ahora Eso es un desastre. 35 minutos. Sí, sí, es un desastre, Porque en la entrada ahora, cuando tú doblas a la izquierda, han puesto unos colmadones Así es. donde está la droga y está el alcohol y está el tigraje y Así está la es. prostitución, sin que el Por- alcalde, ni al alcalde, No, ni a no, los no, diputados no del le importa, PRM, no le del importa nada de PLD, no eso. le importa un Mira, carajo. entonces, ¿por dónde es la circunvalación? ¿Por arriba o por la costa? ¿Por dónde va a ser? Tú no Mira, sabes. hay un problema también, porque ¿Cuál es? ahora ocurre que Rainier tiene un proyecto turístico ahí En las dunas. en la duna, no. Es en, ¿cómo que se llama? Ya tienen varios apartamentos hechos. Ya, ok. Punta Arena. En Punta Arenas. En Punta Arena. Entonces quiere que el gobierno le haga un bulevar Ajá. que cuesta 381 millones de pesos. Que él va a poner una parte y que el gobierno ponga la otra parte. Ajá. Pero eso no tiene nada que ver con la circunvalación. Porque la circunvalación es para que tú bordees, no tengas que Bordea, entrar. no tengas que entrar, como claro. la romana. Claro, claro. Como la romana, que Sí, tú... como Santiago, que tú... o San Pedro de Macorís, que tú no tienes que entrar a la No ciudad de tienes San que Pedro, entrar. sí que derecho para... Correcto. Por eso tiene 8 años. Oye, eso. Y se va a ir Danilo Medina, porque ya se va. De que se va, se va. No, de que se va, se va. Siendo él un presidente del sur, no va a terminar eso. Ni siquiera va a ser el túnel o el elevado ahí en la calle
27 de febrero con Isabel Aguilar, Ajá. que eso es un cuello de Exacto, botella. sí, el pintura, el cruce de pintura, de eso pintura, es terrible. sí, de pintura, como la gente Si lo hay conoce. un lugar que merece un elevado es ese, ahí precisamente. Y, no hay forma. resolver qué van a hacer Claro. con la rotonda esa, Claro, claro, claro. que es inútil, no sirve sí. para nada, además que para entaponar más. Pero bueno, nada. Mira, te tengo la última. La Esta última. es internacional. Esto es cómico. Lo de Al embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valerio, lo sorprendieron en una librería en Argentina tratando de llevarse un libro. un libro. Sí. Yo tengo mis dudas, yo pienso que tiene que haber una confusión, porque yo no quiero imaginarme a un embajador, sobre todo de México, De ningún sitio. que los mexicanos son muy, ¿tú entiendes? Robándose un libro en una librería, innecesariamente. Un libro. Bueno, Aunque dice Mario Benedetti que lo único que un hombre honrado se roba es un libro. pero bueno, el presidente López Obrador lamentó este lunes el presunto robo de ese libro, pero pidió a los argentinos que por favor no vayan a linchar al diplomático por eso. Y recordó, con un buen sentido del humor, que en alguna ocasión él relató que cuando era alcalde electo de la Ciudad de México en el año 2000, fue retenido en una librería de la capital luego de que intentara salir de la tienda con un libro que un desconocido le acababa de regalar. Él mismo. Le estaban acusando de ladrón a Que él por cierto, este martes se produce el cambio de gobierno en Argentina. en Argentina. Las Sí. políticas macroeconómicas de Macri dejaron a Argentina, señores, miren, Bueno, con en la un nivel lona, de pobreza. en la lona, ¿Usted sabe cuánto es el nivel de pobreza? 40%. imagínate. ¿Sabe lo que representa ese 40%? Más de 16 millones de Mira, argentinas en la pobreza. Pero mira, y en Argentina eso es grave. ¿Cómo que sí, grave? Un país que era de clase media. Perdón, los argentinos, quienes conocemos a los argentinos, sabemos lo que eso significa para ellos. Mira, tenemos que ir, 60% de pobreza en Argentina. tenemos que irnos a la pausa. Una cosa- Volvemos Son las ahora. políticas neoliberales que producen esas pobrezas. Volvemos ahora. Seguimos conversando con Leo Baleirón, director ejecutivo del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Hay países, Cuba es un modelo en ese sentido, donde el trabajo es sumamente importante en la formación del estudiante. El trabajo, México, por lo menos en algunas zonas de México, también se lleva al estudiante a que aprenda trabajando. En la agricultura, en el taller, en fin, en diversas áreas. Aquí no se aplica esa filosofía, ¿verdad? Mira, aquí hay, en el Congreso nuestro, que recién terminó, como le decía, hubo una invitada que fue la directora ejecutiva de la Cámara Dominico-Alemana, Frauke, y ella nos habló sobre lo que ellos llaman la educación dual. Alemania tiene muy claro eso. Alemania dice, hay una parte de la formación que la da la escuela, Claro, pero hay otra parte de la formación que la da la empresa. claro. El joven tiene que pasar a la empresa unas horas. Ahora, esas horas son supervisadas. No, Claro. no es ahí, No, no, eso son- ir ahí a no, sentarse son y supervisadas, a llevar claro, papeles. claro, no, no, no. supervisadas. Son tareas muy concretas que el Claro muchacho que tiene sí, que hacer. claro que sí. Son rigurosísimos en la supervisión, pero al mismo tiempo, los mismos empresarios plantean la necesidad de eso porque eso, en términos de beneficio a la empresa, le da mucho beneficio. Pero además contribuye a la definición vocacional del individuo. bueno, Eso es sumamente importante. De hecho, decía, esa señora nos decía a nosotros que más del 60% de los jóvenes alemanes se van hacia el área técnico-profesional, no hacia el área
de una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque un técnico en Alemania es un tipo En muchos países de Europa es así. Sí. Ahora, hay una cosa que no hemos hablado, y es de la marginalidad, de la pobreza, cómo eso incide predominantemente en el sistema educativo nacional. Tú mandas al niño a la escuela, ahora tiene la tan descendida, pero cuando él llega a su casa se encuentra con una realidad, que el papá no tiene trabajo, o la madre esto, aquello, todo ese entorno en el que se desarrolla, diferente a la escuela, ¿cómo incide en su formación, en su educación? Mucho. De hecho, tanto en el estudio de PISA como en el estudio TERCE, que es el tercer estudio regional comparativo, explicativo, como en las dos evaluaciones diagnósticas que ha hecho el país en tercero y sexto grado, hay una relación directa entre nivel socioeconómico y resultado de los aprendizajes. O sea, esa es una relación muy fuerte, que va creciendo en la medida en que el joven es de un nivel socioeconómico más alto. Sin embargo, PISA y en el estudio de tercero y sexto grado, hay un dato que yo le digo al Ministerio de Educación, señores, pero pongamos la atención en esto. Por ejemplo, en el estudio de educación de tercero y de sexto grado, yo me meto en los datos y comienzo a encontrar cosas muy curiosas. Escuelas que están en el quintil 1, el quintil más pobre. Cuando yo busco las escuelas, son escuelas rurales aisladas y rurales, fundamentalmente. Es una escuela pobre, que están en el quintil 1. Sus resultados, en cambio, están por encima del promedio del quintil 5. Sí. Entonces, tú me dices, espérate, y hay escuelas así, entonces yo te digo a ti, hay 27 escuelas de tercer grado de primaria, que los estudiantes en tercer grado de primaria tienen resultados en promedio por encima del quintil 5. ¿Y quién es el quintil 5? Más alto. Los colegios de aquí, claro. Los colegios de la capital. En sexto grado hay 48. Yo quiero saber ahora si hay escuelas de tercero que también están en sexto grado. Sociológicamente, ¿cómo explicar eso? Óyeme, hay 13 escuelas, 13, pobres, muy pobres, zonas rurales y zonas rurales aisladas, que los estudiantes de esas escuelas, 13 escuelas, tienen resultado promedio por encima del quintil 5. Entonces yo digo, eso hay que transparentarlo. Algo hacen esos maestros en esas escuelas, por Dios. Y los padres. Hablando de los maestros, tenemos que hablar de la calidad magisterial, docente. Hace un tiempo vino por acá un grupo de profesores, de técnicos cubanos en educación. Fueron traídos para ayudar en la evaluación de algunas áreas y qué sé yo. Yo conversé con uno de ellos que estuvo en el sur, en la región sur, trabajando, haciendo una evaluación magisterial. Y me dijo que, si bien recuerdo el dato, de 700 y tantos maestros que evaluaron, apenas 19 o algo así calificaban dentro de esos, digamos, parámetros que los cubanos han establecido como aceptables para calificar la calidad magisterial. Eso a mí me preocupó mucho. Dije, no es posible que nosotros tengamos niveles tan bajos de calidad magisterial. ¿Qué podemos considerar al respecto? Tú estás hablando con la persona que fue responsable de esa evaluación. Nosotros, el instituto, fuimos quien hicimos esa evaluación. Y teníamos un experto cubano, Héctor Valdés, que nos acompañó, que la Organización de Estado Iberoamericano lo contrató. Como había una relación, un acuerdo, MINER, Ministerio de Educación, la Organización de Estado Iberoamericano, la OEI y nosotros, entonces se contrató a don Héctor Valdés, doctor Héctor Valdés, experto en investigación y evaluación. Efectivamente, por ejemplo, a nivel nacional, cuando nosotros terminamos de evaluar los 65,000 maestros, y esta vez no solamente, a ellos se le dio una autoevaluación, el jefe lo evaluó, pero nosotros desarrollamos 3 herramientas que no depende de esas cosas, sino un ejercicio, le llamamos ejercicio del rendimiento profesional. ¿Qué usted sabe sobre lo que debe hacer?
¿Qué usted sabe sobre lo que debe hacer? Evaluamos la planificación, lo que potencialmente él me dice a mí que va a hacer en el aula, porque eso es lo que es la planificación. Pero no solamente eso, nosotros observamos una hora de clase de los 65,000 maestros. ¿Y quién lo observó? Otros docentes, otros maestros que ya eran jubilados, que nosotros los capacitamos, le dimos las herramientas, entrenamos 800 y de los 800 pasaron 600 y a esos 600 los mandamos a observar las aulas. ¿Qué sucede? Que ahí hay serios problemas. El maestro en un 57% aproximadamente, 57, 55%, sabe sobre lo que debe hacer. Pero cuando vamos a la planificación, o sea, lo que potencialmente él puede hacer, solo un 45% planifica lo que va a hacer. Tiene una buena planificación. Y cuando nos vamos a la observación, sube un poquito, 50 y pico, hace lo que dice que planificó. Ese es un tema muy serio. Cuando nosotros hicimos una ponderación de esas evaluaciones y dijimos, bueno, ¿cuántos maestros en el país entero, cuántos maestros son aquellos que saben, planifican y hacen? 3%. Está fuerte. 3%. Eso está fuerte. ¿Qué vamos a hacer entonces con 3%. eso? Ante esa realidad, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, el Ministerio de Educación tiene un tremendo trabajo porque el Ministerio de Educación tiene que crear programas, y tiene un programa que se está desarrollando que se llama Formación Centrada en la Escuela. Una formación centrada en la escuela. Ese programa hay que cuidarlo y hay que hacer que funcione bien, porque es que el maestro que está en el aula, que fue el que fue evaluado, tiene serios problemas, tiene un título. Y miren, eso es un tema muy serio. Ese señor estudió, tiene un título de una universidad. Y ellos me dicen a mí, ¿cómo usted me dice a mí que yo tengo hasta una maestría? Yo tengo una maestría y usted me está diciendo a mí que yo no soy excelente. Digo yo, no, yo no soy el que dice eso, son los resultados de la evaluación. O sea, los resultados de la evaluación son los que dicen, profe, usted no domina lo que debe hacer, no domina lo que debe planificar y no domina lo que hace. Por lo que tú dices, el tema de la educación es más serio, es más profundo de lo que yo supongo. Mucho más serio. Que sí. Cuando me habla de que apenas un 3% porque hay que ver las universidades que están formando a esos maestros. Oh, sí, claro. Bueno, Hay que ver el tema curricular, sí. ¿Cómo es que la universidad me está haciendo licenciado o me está dando un doctorado en una materia en la que yo soy deficiente? mira, yo tengo que hablar de mi alma mater. Pues yo soy de la UAS, pero la UAS forma más del 60% de los maestros. Sí, Entonces, eso es un tema muy serio. claro. Muy serio, porque tú tienes una persona con un título universitario, pero no es una persona que tiene las competencias. No la tiene. Y los resultados de la evaluación lo dicen. Pero todavía un tema mucho más que uno dice, señores, pero eso es todavía más delicado. Perdóname, no solamente, entonces, por lo que tú dices, no es solamente un problema de inversión. No. No es solamente un problema de inversión. No, Nosotros debemos priorizar algunas áreas, y una de esas áreas no es solamente construir aulas, porque tú no haces nada con las aulas si no tienes el material humano, docente, debidamente entrenado y Claro, capacitado, por supuesto. y con los incentivos del lugar para poder hacer su trabajo. Bueno, incentivo a los maestros, yo creo que en este momento, mira, la evaluación del desempeño significó para el Ministerio de Educación más de 12,000 millones de pesos de aplicación de incentivos. Ahora, O sea, que ahí hemos marchado bien. un dato, por ejemplo, que uno tiene que pensar seriamente, y yo creo que ahí los maestros tienen que darse cuenta de lo que eso significa. Primero les digo, La ADP no es una retranca. un niño de tercero de primaria, horas efectivas de trabajos, de aprendizaje en el aula, solamente tiene 1 año y medio. Y tú me preguntas, ¿y por qué? Es que las interrupciones de la clase son sistemáticas. Por ejemplo, en este momento las escuelas están suspendidas. No se está dando clase. No puede ser. No se está dando clase. Y se va a dar clase en enero. Uno dice, señores, pero cada hora que perdemos, cuando tú suspendes, se duplica el problema, porque el niño, lo poco que aprendió, lo pierde, se le va a olvidar. Bueno, se le va a olvidar. Juan hacía alusión ahora de pasada a la ADP, Asociación Dominicana de Profesores.
están asumiendo un rol en esa Están necesidad de conscientes, superar la calidad Mira, magisterial? en el estudio, en el TER se aparece que el maestro dominicano es el maestro que más falta, tiene mayores inasistencia a clase de los países de América Latina. Oye, En el estudio PISA, Ajá. en el estudio PISA, el 52% de los estudiantes dijo haber faltado a clase un día o dos de la semana antes del estudio pero PISA. vuelvo al punto. La ADP les reclama a sus miembros que cumplan sus deberes. Bueno, eso hay que preguntárselo Por eso me a los interesa, por eso compañeros. me Bueno. importa mucho el sistema cubano. Bueno, Un niño no puede faltar a clase. No, imposible. No puede faltar a clase. Y un maestro menos. Y el maestro menos. Mucho menos, Y bueno. por lo contrario, las autoridades están ahí. ¿Por qué su hijo no fue a la escuela? ¿Y por qué usted faltó? no, van a la casa. Sí, Bueno, a la casa, yo- a la casa. Perdóname, ¿Por qué usted y- faltó? Y hay que reconocer algo, en los tiempos de Trujillo así era aquí. Así Sí, también. Así era. Sí, aquí. Claro. Iban a tu casa, ven, ¿y De por qué hecho- el niño no fue a la clase? De hecho, yo tuve una reunión en Cuba y accidentalmente entré salí caminando, llegué a una escuela, me vieron que yo estaba como mirando, me hicieron pasar y me preguntaron, y yo le pregunté ¿qué el asunto? Yo soy dominicano, vengo por aquello. Entonces vi que salía una comisión y le preguntaba que a qué iba. Dice, es que hay un niño que faltó ayer y no vino hoy. Y vamos a la casa Van a la casa, claro. a averiguar por qué. Bueno, se acabó la entrevista lamentablemente. Una pena. Pues, Bueno, una muy interesante esta Ok, conversación. ok, gracias, gracias. Volvemos ahora. Entrevista más oportuna que esta. Leo Baleirón, director ejecutivo del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Oportunísimo después de ese informe del programa internacional que evalúa la educación en el mundo. Buenas noches. Buenas noches, agradecerle la gentileza de la invitación con un tema que está despertando tanta pasión, ¿no?, en toda América Latina. Bueno, y aquí tristeza, porque el informe de PISA sobre la República Dominicana es lamentable. ¿Cómo ustedes han evaluado ese informe? Bueno, antes que nada, quizás es bueno decir que, para empezar, PISA tiene una vara alta. Es una vara alta. El país decidió participar, desde hecho en el 2009 se iba a participar, por algunas razones no se hizo. Participamos en el 2015. Y fue un estudio que se inició para los países de Europa, fundamentalmente de la Organización de Comercio, de la OCDE, que se fue extendiendo por el prestigio que ese estudio fue teniendo en todo el mundo, sobre todo porque es un estudio muy riguroso, que da mucha información sobre los sistemas educativos. PISA no evalúa escuelas, no evalúa estudiantes. PISA evalúa el sistema educativo y al país. Eso es importante Y en decirlo. en tres áreas fundamentales. En tres áreas fundamentales, que son la lectura, Matemáticas. comprensión lectora, matemática y ciencia. Cada aplicación hace un énfasis especial. Por ejemplo, esta vez el énfasis fue lectura, pero 2015 el énfasis fue matemática. En la que viene, en el 2022, el énfasis va a ser ciencia. O sea, en cada aplicación hay un énfasis totalmente distinto y, por supuesto, eso le brinda a ellos la oportunidad de evaluar esa área de manera muy extendida en términos del número de preguntas que ahí se hacen. Pero también recoge muchísima información de los estudiantes, de la familia, de la escuela, que nos proporcionan elementos con que poder comprender, por ejemplo, por qué los 15 resultados. años, 15 años tienen los estudiantes. Son los jóvenes de 15 años, no importa el grado, no importa el grado. Claro, para Europa es muy difícil que un joven de 15 años no esté en lo que se llama el grado nodal, que es el grado que debe cursar. En el caso de nosotros, por la realidad del sistema educativo dominicano, por todas las cuestiones que tienen que ver inclusive con la propia familia,
para que tengan una idea, el 40 y tantos por ciento, 46, 47% de los estudiantes que tomaron la prueba no estaban en el grado que les correspondía, estaban más abajo. Por razones de que son muchachos que repiten, son muchachos que ingresaron tardíamente al sistema educativo. Y por supuesto, eso de alguna manera deprime, obligatoriamente va a deprimir los resultados. Ya. Eso es así. Bueno, hace mucho tiempo aquí se está demandando una acción intensiva en el campo de la educación que vaya más allá de la construcción de escuelas, mucho más allá del desayuno escolar. Tanto el gremio magisterial como muchos órganos de la sociedad te están demandando que haya una mejoría profunda, sustancial y urgente de la educación dominicana y no se ven acciones consecuentes con esa demanda. ¿A qué se debe el problema? Mira, yo pienso que el Ministerio de Educación es muy mal vendedor de las cosas que hace. Porque yo estoy adentro, no estoy en el área, yo estoy en el área de evaluación, yo miro desde la evaluación y la investigación, yo miro lo que el Ministerio hace, evalúo lo que el Ministerio hace, y una de las cosas que nosotros decimos es que el Ministerio no sabe vender lo que hace. Por ejemplo, es verdad que en materia de formación docente hay un tema pendiente, pero es verdad también que tenemos ya varios años ensayando e implementando una manera distinta de formar docentes, que son 8 horas diarias. Aquí ninguna universidad del país tenía esa posibilidad. Hoy día el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, tiene un programa de formación que dura 40 horas a la semana. Claro, todavía están empezando a salir los primeros egresados de ese programa, y uno tendría que esperar que esos jóvenes ingresen al sistema educativo y ya vamos a ver los resultados que eso va a traer. Eso va a tomar un tiempo más. Ya están ingresando. Ahora, el problema, perdona que interrumpa, el problema es tiempo. No, estamos de acuerdo. O sea, y hay un tema que también yo creo que hay un tema nuestro como país, que creemos que las cosas son muy rápidas, como que uno puede decir, bueno, ya te di el dinero, ya las cosas pueden estar cambiando. Eso que tú decías ahorita, quizá si uno lo ve desde esa perspectiva, de decir, bueno, lo fundamental no es construir escuelas, pero ¿qué ha traído la construcción de escuelas? Y eso se está viendo en los datos del Ministerio de Educación. Hay una parte de la población de estudiantes que no iban a la escuela porque no tenían centro disponible, Yo conocía muchas escuelas que llegaban hasta 6º grado. Inscribirse en 7º suponía irse a la comunidad más cercana que estaba a varios kilómetros de distancia. Hoy los muchachos tienen disponibilidad de centros educativos, de aulas. ¿Qué está trayendo eso como consecuencia? Que ha aumentado dramáticamente la tasa de cobertura de media. Eso es importante. La tasa de cobertura de media se mantuvo menos del 50%. Ahora comienza a rondar los 70%. Ahora, tengamos claro, ¿quiénes son las personas que ingresan a media? Son las poblaciones más pobres, son las poblaciones más vulnerables. Y tengamos claro que eso se refleja también en esos resultados. Son poblaciones que tienen menos desarrollo de su propia competencia lectora. Claro. Y eso lo vemos nosotros, inclusive, yo recuerdo, yo dirigí pruebas nacionales y yo veía los datos que venían y yo le decía al quien era el director en ese momento de media, yo le decía, ¿tú estás preparado para lo que te va a llegar en media? ¿Por qué? Porque yo tengo ahora una población de 8º grado, cuando 8º grado era la primaria, que es abrumadora, es muy grande. Y él me decía, no tengo las aulas para eso, para ir asumiendo tan rápidamente lo que estaba pasando. Y eso es un fenómeno que está pasando en el país en los últimos años y que yo creo que hay que decirlo. Y eso es bueno porque le está dando oportunidades a las poblaciones más desfavorecidas, le está dando la oportunidad de una escuela. Nosotros en el instituto hicimos un estudio, por ejemplo, educación inicial. Sucede que en PISA está probado que los jóvenes que hicieron educación inicial tienen 25 puntos por encima de los que no hicieron educación inicial. Eso nadie lo sabe y lo hemos dicho. Señores, hay que repetir eso. El niño, el joven que tiene educación inicial tiene 25 puntos por encima de los otros. Cuando hablamos de educación inicial es 5 años. 5 años. 5 años. 5 años. 5 años. Para el ministerio, 5 años. Se está trabajando con la población de infantes, o sea, de 4, 3, 2.
pero 5 años. Y de hecho, en el estudio PISA del 2015, nosotros pudimos comprobar que por cada año que se agregaba, aumentaba el porcentaje en la prueba PISA. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos un estudio con educación inicial y nos fuimos hicimos una muestra significativa a nivel nacional y le decíamos a la familia, fuimos a la familia, explíquenos cómo es que usted tiene una escuela que tiene un aula de inicial, 2 aulas de inicial, 3 aulas de inicial, y usted no envía a sus hijos a la escuela. 3 respuestas. 3 respuestas. La primera respuesta es que ahí se va a jugar. O sea, no valoran porque ellos dicen, no, ahí lo que se juega, no se aprende. No saben que el niño aprende jugando. Eso es un elemento fundamental. O, que era el tema más dramático para nosotros, no, es que el niño trabaja. O sea, el niño me acompaña en el campo, el niño me acompaña a vender flores, el niño me acompaña a vender flores, y por tanto no va a la escuela. Ese es un tema social serio. Claro. Serio, serio. Mire, el doctor Peña Gómez insistía mucho en eso. Y marcaba una diferencia entre los niños de clase media, que comenzaban muy temprano en la educación, o los hijos de los ricos, o de gente como Ramón Colombo, como tú, o como yo, que los hijos van a la escuela muy temprano, de meses, ahora van de meses, de 1 año, de 2 años, entonces cuando llegan a los 5 años, tú ves la diferencia con el que se acaba de inscribir en la escuela. La diferencia, el nivel cognitivo es demasiado grande, la diferencia entre uno y otro. Por eso hay que trabajar desde temprano con esos muchachos. Claro. Para que entonces no haya una brecha entre unos y otros. Pero si yo estuve viendo en la escuela en Finlandia, todas son iguales. No hay ninguna diferencia entre una escuela y la otra, porque el modelo es el mismo para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso es así. Eso es así. Eso permite que haya Claro. Hay un nivel de bienestar social que yo creo que eso es importantísimo también. ¿Qué cantidad de alumnos tiene la República Dominicana? En este momento anda por los 2.8 millones de estudiantes, Es una de los cuales proporción. 27% es privado. Estamos hablando de aproximadamente un 25% de la población. Así es. Mucho, Así mucha mismo, es gente. mucha gente. Y va a seguir aumentando. Porque ¿qué sucede? Que se está diversificando. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en la educación media, hace 3 años, 4 años, teníamos 4 liceos de arte. Hoy tenemos 61 liceos de arte. Yo quisiera que ustedes vayan a un liceo de arte. Esos muchachos están así. Porque los muchachos quieren irse al arte. Porque el arte le ofrece a ellos muchas oportunidades, desde la música, bueno, una cantidad de cosas. Nosotros terminamos nuestro congreso esta semana y el miércoles cerramos con una banda de música de un liceo cuando la llevaron. Yo decía, no, pero espérate, es que es una banda profesional, los tipos tocan. Y los deportes. Y en los deportes, yo creo que ahí hemos avanzado menos, porque yo siento que se ha avanzado. Por ejemplo, hay zonas, la zona de Monte Plata, que tiene muy buenas instalaciones deportivas. Claro. Yo creo que eso hay que expandirlo. Se hicieron unos juegos nacionales ahí. Bueno, y ahí sí hay unos, yo fui a un liceo donde el director me decía, En los Juegos Panamericanos, la mayor cantidad de medallas las se obtienen de los atletas que salen de ahí. Sí, Vallaguana, por ejemplo. El liceo de Vallaguana, el director me dice, esas instalaciones deportivas las cuido yo como si fueran mías, porque mis muchachos ahí donde van. Entonces, hay zonas donde uno encuentra que la parte deportiva ha ido creciendo. Yo te quiero preguntar, nosotros logramos el 4% del Producto Interno Bruto. Hay quienes creen que es mucho, yo creo que no, que por el contrario, es verdad que hacían falta aulas, pero en algo hemos fallado. Y yo te quisiera preguntar, ¿en qué tú crees? Yo te pusiera como investigador, como técnico, a que tú me dijeras cómo tú lo hubieras hecho, qué tú crees, en qué hemos fallado para no sentir que el aumento es mayor en la calidad de la educación dominicana. Mira, cuando uno estudia el tema de los aprendizajes y trata de comprender los aprendizajes, sabe que tiene que tener lo que llamamos nosotros en investigación factores asociados a los aprendizajes. O sea, ¿cuáles son los factores que inciden en que un niño aprende más que otro niño? Por ejemplo, en este mismo estudio PISA, salió a relucir, y eso es un dato que lo estamos manejando nosotros ahora, porque el informe, por ejemplo, me acaba de llegar el informe en inglés del resultado. Estamos esperando 2 informes más que nos vienen. Dice un dato muy curioso.
en aquellos centros educativos donde los estudiantes perciben que el maestro de lectura, el maestro que le da lengua española, es entusiasta, esos estudiantes tienen el puntaje más alto que en aquello que los muchachos dicen que el maestro no es entusiasta. Fíjate, un elemento interesante. La diferencia está por encima de los 30 puntos. O sea, un estudiante, un estudiante que me dice a mí, mi maestro es entusiasta, es bueno, es bueno, quiere que yo aprenda a leer, me motiva a leer, ese tiene un puntaje más alto que aquel muchacho que dice, no, mi maestro no le importa si yo aprendo o no aprendo, si yo leo o no leo. Se molesta si le pregunto algo. Esa es una pregunta que está en el estudio. Esa es una pregunta que está en el estudio. Incluso, otra pregunta que está en el estudio es el tema del clima de aula. Los muchachos que dicen que el clima de aula es ordenado, que empiezan las clases a tiempo, tienen puntaje más alto y a mí me alarma porque el porcentaje de estudiantes que dice lo contrario, o sea, el porcentaje de estudiantes que dice al profesor le toma mucho tiempo iniciar las clases, 46%. Esos muchachos tienen puntaje más bajo. Tienen más bajo. Es un tema de clima. Claro, claro. Hay otros elementos a considerar en todo esto. Son las actividades que llamamos extracurriculares, lo que contribuye mucho a la formación humana del individuo y al conocimiento social y cultural en sentido más amplio, más allá del aula. ¿Cómo se plantean las cosas en ese sentido? ¿Cómo estimular el desarrollo de la inteligencia, del conocimiento diverso? Incluso, les doy un dato, que lo estamos sacando de esta base de datos, que es una base de datos enorme, hay mucha información. Por ejemplo, los muchachos, hay una pregunta que dice si ellos se sienten o no se sienten felices. Una cosa como esa, felices. Sucede que un porcentaje relativamente alto de los muchachos dicen sentirse felices. Pero sucede que cuando uno los relaciona con aquellos que dicen no sentirse felices, sus resultados son más bajos también. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos promoviendo una cosa como tú puedes decir como esa, la felicidad en el aula, el deseo de sentirse bien consigo mismo. O sea, si yo no logro con esos jóvenes de que ellos tengan altas expectativas, ese es un tema serio. Ustedes mencionaban ahorita el caso chino. Y China tiene un tema muy, muy curioso. China enfatiza el logro, el esfuerzo personal. Claro, claro. Y eso es una variable fundamental. Nosotros, en el estudio PISA, los jóvenes que se sienten como con actitudes hacia alcanzar cosas, no es un porcentaje muy alto. No es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué hago yo como maestro para lograr que el estudiante pueda tener una voluntad férrea, el deseo del logro? Por ejemplo, una cosa que me resultó muy curioso, el 60% de los muchachos dicen en el estudio que le da mucha vergüenza fracasar, que otro se dé cuenta del fracaso. Uno dice, eso es bueno o es malo, porque que sienta vergüenza por el fracaso debería ser bueno si eso lo lleva a superarse. Pero si eso no lo lleva a superarse, eso es terrible. Dice Jaime que en países como Corea, incluso Japón y otros países asiáticos, el nivel de suicidio de niños por esa razón es relativamente alto. Bueno, en los países europeos es alto el suicidio, porque son países muy competitivos. Sí, y él señala ahora en uno de sus últimos libros que está ocurriendo ese mismo fenómeno en países asiáticos, porque la carga académica es muy alta y la exigencia por igual, cuando el niño, entonces no se repiten los cursos. Tú sabes que me decía, yo conocí al embajador finlandés que tenía su sede en Venezuela, pero venía mucho a Santo Domingo, y lo conocí muy accidentalmente en un vuelo a Jamaica. Nos hicimos muy amigos, y siempre que venía al país me llamaba para conversar, y él me decía, mira Leo, yo creo que al rigor con que trabajamos los finlandeses,
a ese esfuerzo permanente por alcanzar las cosas, nos hace falta algo que ustedes tienen. Y que a lo mejor si nos ponemos de acuerdo, lo podemos compartir, es ese elemento de felicidad y de disfrutar la vida. Yo dicen a los finlandeses nos cuesta disfrutar la vida. No, él me daba un dato, Ramón, él me decía, ¿tú sabes cuál es una actividad importante al año en Finlandia? Un asunto de bachata que hay allí. Sí. Vámonos a la pausa. Volvemos ahora. Juan, la gente quiere saber, pregunta y dice, dime. Tengo un anónimo de la ensanche Isabelita. Comunitarios de la calle 12, esquina primera, en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, no aguantamos ya la basura. Las aceras son vertederos y ya desde hace un mes el camión de la basura no pasa. Un mes sin que el camión de la basura pase. Un mes sin que pase el camión de la basura. Y el cañero, bien, gracias. Bien, gracias. No, el cañero no tiene eso. Mira, Gerardo Sánchez nos escribe desde New Jersey. Siempre lo sintonizo en New Jersey. Soy de Samaná y estoy loco por estar allá porque este frío no lo aguanta nadie. Voy a venir para acá a tirar churro largo. Rafael Asunción, desde Santo Domingo, de lo que hablábamos en el primer segmento del programa, dice: la temporada de renovación del impuesto de circulación vehicular culmina el próximo lunes. El lunes, atención. Y conociendo cómo somos los dominicanos, me imagino que serán muchos los que tendrán que pagar el malvete con recargos, 2,000 pesos. Carajo, el dominicano no aprende y no se planifica. Así es. Más del 40%, como le decíamos, no ha sacado el malvete. Bueno, entonces ya tú sabes. Bien, entonces que ¿terminamos? Ya nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana. Estos son días complicados. Sí. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga. No salga, no salga. ¿No? Y no saque el dinero del banco, a menos que no sea el que usted va a gastar. Claro, bien. Para que se evite que lo atraquen y le quiten el doble sueldo. Mañana nos vemos aquí sin falta. Así Buenas es. noches y buenos días.